Reciban un cordial saludo. El video que vamos a presentar a continuación pues hace referencia al escándalo del Miti Miti que ocurrió en 1997. Este fue un escándalo de corrupción que sacudió pues a todo el país, donde se vio involucrado el tema los funcionarios del ente nacional como algunos del ente territorial de nuestra nación. Este escándalo del Miti Miti fue un proceso de corrupción que hubo con el tema de los procesos licitatorios que se presentan en Colombia. Pues este video pues está presentado por Dana Sofía Naya Rojas, Fabián Camilo Mateus, Guillermo Antonio Pineda, Jason Rueda y Francia Vélez. Pues entonces a continuación miraremos qué fue lo que ocurrió con el escándalo del Miti Miti en nuestro país. Buen día, mi nombre es Dana Sofía Naya Rojas y hoy daremos inicio a esta exposición en la que abordaremos temas clave relacionados con el fenómeno de la corrupción en Colombia, el análisis de un caso específico, los mecanismos de control institucional y el papel que juegan las nuevas tecnologías en la lucha contra estas prácticas. Yo me encargaré de presentar el primer punto que corresponde al contexto general del caso conocido como Miti Miti y los principales actores involucrados. Pues este escándalo no solo sacudió al país durante el gobierno de Ernesto Samper, sino que también dejó en evidencia fallas profundas en el sistema de control institucional de Colombia. En esencia, se trató de un esquema en el que altos funcionarios públicos desviaron recursos del presupuesto nacional con fines clientelistas y políticos. Lo más preocupante es que estas prácticas se han venido normalizando dentro de las dinámicas institucionales, lo que refleja una cultura de corrupción bastante arraigada. Uno de los personajes clave de este caso fue el entonces ministro de Transporte, Saulo Arboleda, quien fue acusado de favorecer a contratistas a cambio de beneficios económicos. También estuvieron implicados varios congresistas y funcionarios intermedios que facilitaron la adjudicación irregular de contratos sin licitación. Todo esto fue revelado gracias a investigaciones periodísticas y judiciales que evidenciaron redes de complicidad entre el poder político y el sector privado. Dicho lo anterior, considero importante mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció recientemente sobre este caso, señalando que durante el proceso judicial contra Arboleda se vulneraron garantías fundamentales como el debido proceso y la presunción de inocencia. Esto no solo demuestra problemas en la gestión judicial, sino también cómo las decisiones jurídicas pueden ser influenciadas por intereses políticos. Algunos autores, como Sánchez Ferris, explican que el buen gobierno no se debilita, perdón, que el buen gobierno se debilita cuando los mecanismos de participación y control son fácilmente manipulables. Y esto mismo lo rectifica Gómez, el cual advierte que aunque existan herramientas como los presupuestos participativos para la transparencia, si estos no están acompañados de procesos ciudadanos sólidos, pueden ser fácilmente desviadas por prácticas corruptas. Ahora bien, pues este caso también evidencia que la corrupción no ocurre de manera aislada a nosotros como ciudadanos, sino pues responde a vacíos normativos, a una débil cultura de control y a una falta de sanciones reales y que sean efectivas. Por eso resulta fundamental no solo fortalecer las entidades de vigilancia como la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, sino también promover una ciudadanía mucho más activa, informada y vigilante. En resumen, pues este caso es una alerta sobre cómo el poder puede usarse para el beneficio particular en vez del colectivo, y analizarlo en esta exposición pues nos permite entender que las raíces de la corrupción de nuestro país necesitan soluciones más estructurales, desde la ética pública, el fortalecimiento institucional y pues un rol activo por parte de la sociedad. Ahora los dejo con mi compañero que explicará los mecanismos del control institucional. Gracias. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Francia Vélez y en este momento pues, les voy a presentar las acciones disciplinarias referente al caso del Miti Miti ocurrido en Colombia en 1997. Una de las acciones disciplinarias fue que la Procuraduría General de la Nación
pues dio inicio a una investigación disciplinaria hacia los ministros implicados en ese entonces, que fueron Saulo Arboleda Gómez, ministro de Comunicaciones, y Rodrigo Villamizar, ministro de Minas. También podemos decir que la Fiscalía General de la Nación abrió investigación penal por los hechos conocidos públicamente en el caso de Miti Miti, al encontrar posibles delitos como tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito e interés indebido en la celebración de contratos. Estas entidades actuaron dentro de sus competencias. La Procuraduría, pues con procesos disciplinarios, la Fiscalía con investigaciones penales y pues la Contraloría con seguimiento fiscal y recomendaciones institucionales en ese momento. Mi nombre es Fabián Mateus y voy a dar mi parte sobre la exposición de las provisiones que se tuvo en el caso del Miti Miti. Digamos que hubieron dos tipos de prohibiciones. La primera fueron las prohibiciones de participar en los procesos de adjudicación y de contratos y licencias. Lo segundo fueron las prohibiciones de recibir beneficios personales que pues digamos eran para los ministros. Sí, entonces digamos que los ministros que fueron involucrados, ellos podrían haber sido inhabilitados pues para poder participar en los procesos de los contratos y las licencias debido a que era un posible conflicto de intereses, ¿sí? Digamos que iba a ser que entre todos sus actividades y todo fueran a primordiar primero unos intereses que no iban al caso. Entonces eso era algo que se iba a mantener alejado. También a los ministros se les prohibió recibir los beneficios personales o ventas de indebidas en el ejercicio de sus funciones. Es decir, ellos no podían extraer sus funciones, limitar sus funciones por querer sus beneficios personales, por querer hacer más a ellos mismos. Entonces solamente podían mantenerse en lo que iban sus capacidades de labor. Entre sus beneficios, digamos que se les prohibió aceptar los sobornos y todas estas cosas que en ningún momento fueran a poder hacer contratos públicos, o aquellos funcionarios públicos deberían recibir el dinero a cambio de influir en la toma de decisiones o en, digamos, en votos y a la hora de realizar un proyecto no se podía recibir a cambio un soborno ni nada de eso, pues ya por el problema que hubo en el proceso 8000. No se aceptaron, digamos que una de las prohibiciones fue que no se podía aceptar ninguna de las actitudes que generaran conflictos por intereses, lo que se decía anteriormente. No generar, digamos, actos de corrupción que afectara los intereses del resto solamente por tener por encima los de uno. Tampoco podían utilizar su estatus, su nivel de posición ejecutiva, administrativa, para poder aprovecharse y sacar beneficios de esto mismo. Buenas noches, mi nombre es Guillermo Pineda. Voy a compartir una posición sobre cómo el blockchain e inteligencia artificial son aliados éticos contra la corrupción. Entre las nuevas tecnologías con un alto potencial de impacto en el control de la corrupción destacan el blockchain y la inteligencia artificial. El blockchain, con su naturaleza descentralizada e inmutable, ofrece un potencial significativo para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas. Puede permitir la creación de un sistema donde los contratos gubernamentales, los procesos de licitación y el seguimiento de los fondos públicos se registran en una cadena de bloques. Cada transacción quedaría permanentemente registrada y sería verificable por múltiples partes,
dificultando la manipulación y el encubrimiento de actividades corruptas. Por ejemplo, la implementación de un sistema de votación a nivel mundial basado en blockchain podría aumentar la confianza en los resultados electorales al hacer el proceso más transparente y auditable. Asimismo, el registro de la propiedad y la gestión de tierras en una cadena de bloques que podría reducir los casos de fraude y apropiación indebida. Por otro lado, la inteligencia artificial puede desempeñar un papel crucial en la detección y prevención de la corrupción a través del análisis de grandes volúmenes de datos. Los algoritmos de inteligencia artificial pueden identificar patrones sospechosos y anomalías en las transacciones financieras, los procesos de contratación pública y las declaraciones de patrimonio de los funcionarios, alertando a las autoridades sobre posibles casos de corrupción que podrían pasar desapercibidos para el análisis humano. Por ejemplo, la inteligencia artificial podría analizar los datos de las licitaciones públicas para identificar ofertas inusualmente altas o la adjudicación de contratos a empresas con vínculos sospechosos. Además, los sistemas de inteligencia artificial podrían utilizarse para monitorear las redes sociales y otras fuentes de información en busca de indicios de soborno o enriquecimiento ilícito. La sinergia entre el blockchain y la inteligencia artificial podría ser particularmente poderosa. La inteligencia artificial podría analizar los datos inmutables registrados en la cadena de bloques para identificar patrones complejos de corrupción, mientras que el blockchain proporcionaría una base de datos confiable y transparente para el análisis de la inteligencia artificial. Sin embargo, es crucial reconocer que la implementación de estas tecnologías no es una panacea. Se requiere un marco legal y regulatorio sólido, así como una inversión significativa en infraestructura y capacitación. Además, es fundamental abordar los posibles desafíos éticos y de privacidad asociados con el uso de la inteligencia artificial y garantizar la seguridad y la integridad de los sistemas de blockchain. En Colombia, la adopción gradual y estratégica del blockchain y la inteligencia artificial, combinada con reformas institucionales y un fuerte compromiso político, podría representar un avance significativo en la lucha contra la corrupción y la construcción de una sociedad más justa y transparente. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Jason Rueda y a continuación pues presento las conclusiones del caso de corrupción conocido como Miti Miti, ocurrido en Colombia en la década de los 90. Entonces, primero, el escándalo ocurrió durante el gobierno de Ernesto Samper, que pues ya venía golpeado por el proceso 8000. En este momento, la empresa estatal Minercol, encargada de administrar los recursos mineros del país, fue usada por altos funcionarios y empresarios para entregar contratos y concesiones a cambio de sobornos. La expresión miti miti se popularizó porque los sobornos se repartían en partes iguales entre los implicados. Segundo, los actores involucrados los funcionarios que se encuentran involucrados fueron funcionarios de alto nivel, empresarios privados, contratistas del sector minero, y aunque hubo varias investigaciones, la mayoría no recibió ninguna sanción o no recibieron sanciones severas, lo que pues refuerza la percepción de impunidad. Tercero, que las acciones disciplinarias, en este caso se evidencian las fallas del sistema de control interno, la falta de transparencia, la debilidad de los entes de control como la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, que pues estas entidades debieron adelantar auditorías y sanciones disciplinarias, investigaciones penales pues más efectivas. Además queda claro que las políticas anticorrupción de la época eran insuficientes y pues poco exigentes. Bueno, por último, el papel de las nuevas tecnologías. Hoy contamos con herramientas digitales que fortalecen la rendición de cuentas. Un ejemplo pues es la plataformas como la de SecOp, que permite
monitorear en línea los contratos públicos, y si eso hubiera existido en su momento habría dificultado los actos de corrupción cometidos por Minercol. Y esto demuestra que las tecnologías bien aplicadas pueden ser un mecanismo clave para prevenir y detectar irregularidades. Bueno, en conclusión, el caso Miti nos deja una lección clara, que sin transparencia, sin vigilancia ciudadana y sin tecnologías tecnología al servicio del control público, la corrupción se convierte en una práctica muy fácil y sin castigo. Por eso es fundamental seguir fortaleciendo la ética pública, los controles institucionales y el uso estratégico de la tecnología. Muchas gracias.